Entre los campos de tabaco del este de Carolina y el río Cape Fear, se encontraba una plantación que los registros locales ocultaron intencionalmente durante más de un siglo. Entre 1839 y 1857 desaparecieron de sus barracones 11 hombres sin dejar rastro. Las autoridades no vieron nada, las iglesias no oyeron nada, y en 1856, algo nació en esa casa, que atrajo a ricos coleccionistas de 3 estados, que llegaban en secreto con bolsas de oro que jamás reconocerían en sus libros. El niño fue registrado en actas de nacimiento falsificadas, antiguos contratos legales y correspondencia codificada entre familias nobles, todo oculto hasta que un incendio en el Palacio de Justicia en 1923 desenterró por casualidad lo que un condado entero había conspirado para ocultar. Antes de adentrarnos en la historia de la plantación Hollow Crest y la familia Vance, lo que más perturba en este caso no es lo que se documentó, sino lo que se borró sistemáticamente y por qué toda una comunidad guardó silencio antes que buscar justicia. Hollow Crest era una plantación de 470 acres cada vez más agotados en el condado de Duplin, Carolina del Norte, 7 millas al sur de donde los caminos se dividían hacia Wilmington y Raleigh. Para 1839, la finca que una vez había enriquecido a 3 generaciones era un monumento al deterioro. El tabaco que había hecho a los Vance ricos en los años 1790 ya no crecía tan bien. El suelo, agotado por años de monocultivo y la negativa a rotar los cultivos, daba cada año menos frutos. La casa misma, de 3 pisos, fue construida con ciprés local y ladrillos cocidos en hornos de la propiedad. Sus ventanas orientadas al oriente, al sol naciente, una decisión del constructor original que pensó que la luz del alba consagraría a la familia en eterna abundancia. Pero cuando Nathaniel Vance heredó la propiedad en 1829, a la edad de 37 años, esas ventanas solo mostraban rendimientos decrecientes. La pintura se desprendía de las columnas. Algunas persianas colgaban ladeadas, sus bisagras oxidadas por el aire salino. Los jardines formales que su abuela había cuidado con tanto esmero, ahora estaban invadidos de malezas que llegaban hasta la cintura a fines del verano. Nathaniel Vance era un hombre que parecía próspero, pero que ya no lo era. Apenas superaba los 6 pies de altura, con los hombros anchos y las manos de alguien que había trabajado con las manos, pero que había pasado las últimas 2 décadas esquivando el trabajo. Su cabello, aún mayormente negro a los 47 años, siempre estaba peinado hacia atrás. Llevaba abrigos hechos a medida por un sastre de Wilmington, al que no había pagado en 3 años. Sus botas eran lustradas cada mañana por Samuel, uno de los pocos esclavos que aún no había vendido para pagar deudas. La plantación tenía 32 esclavos en 1839, por debajo de los 87 de solo 5 años antes. Nathaniel los había vendido en lotes, familias separadas, dispersas en plantaciones en los condados del este, en fábricas textiles en Raleigh, en astilleros en Wilmington que necesitaban espaldas fuertes para trabajos pesados. Cada venta traía un respiro momentáneo de los acreedores, pero nunca lo suficiente para detener el declive. El Banco Mercantil de Wilmington tenía hipotecas sobre la tierra y sobre las personas que quedaban. El interés se capitalizaba trimestralmente. Nathaniel se había casado 2 veces. Su primera esposa, Catherine, falleció en 1829 tras el nacimiento de su tercer hijo, un varón que solo vivió 4 días. Su segunda esposa, Margaret, con la que se casó en 1831, era de una familia rica de Charleston. Ella aportó una gran dote que alivió temporalmente las deudas de la plantación. Y algo más, 2 años después se casó, y en el invierno de 1827 tuvo una hija. La niña, Elizabeth, nació en una tormenta de hielo que tumbó árboles en 3 condados y mató ganado que no pudo encontrar refugio. La partera que atendió el parto, una mujer libre de color llamada Ruth Carver, que había atendido partos en todo el condado de Duplin durante 20 años, se dio cuenta de que algo andaba mal en cuestión de horas. Los ojos de la niña no seguían la vela. No la seguían. Cuando Ruth movió su mano frente a la cara del bebé, no hubo reacción, ni siquiera el enfoque reflejo que exhiben los bebés sanos. «Señor Vance», dijo Ruth, tímidamente, de pie en la puerta del dormitorio donde Margaret se había derrumbado agotada, «la niña no ve».
ambos ojos. No es temporal. La reacción de Nathaniel fue pagarle a Ruth 3 veces su tarifa normal y firmarle un documento de que la niña estaba sana y normal en todos los aspectos. Le dijo que si contaba a alguien lo que sabía sobre el estado de la niña, se iba a asegurar de que nunca más volviera a trabajar en el condado. En 1827, una mujer libre de color que pusiera en riesgo la reputación de un hombre blanco se enfrentaba a algo peor que la pérdida del trabajo. Ruth cogió el dinero y firmó con una ex, porque no sabía escribir su nombre, y nunca más volvió a hablar del tema en público. Margaret Vance vivió 18 meses tras el nacimiento de Elizabeth antes de tomar 40 gotas de láudano una noche de abril y no despertar. La causa de la muerte fue certificada por el doctor Ephraim Stokes. Insuficiencia respiratoria. Nadie lo puso en duda. Las mujeres morían con la suficiente frecuencia como para que otra viuda rica que sucumbía a una enfermedad sin nombre no llamara la atención. Fue sepultada en el terreno familiar, detrás de la casa, bajo una lápida donde solo figuraba su nombre y fechas, nada más. Nathaniel educó a Elizabeth en completo aislamiento. La niña creció prisionera en el segundo piso, en cuartos con ventanas cerradas. Aprendió a moverse en la oscuridad, sus manitas explorando las paredes, sus pasitos inseguros sobre la madera. Una esclava de la casa, de nombre Ada, lo cuidó en sus primeros años. Ada le enseñó a contar, a reconocer voces, a medir el tiempo por las comidas y el calor del aire que se colaba por las persianas. Cuando Isabel tenía 6 años, Nathaniel había decidido que no iba a ser educada más allá de saber leer y escribir. No contrató institutores. Aprendió a leer con los dedos, recorriendo letras grabadas por Ada en bloques de madera, en secreto, por las noches, tras finalizar sus labores. El mundo de la niña se limitaba a 14 habitaciones, un pasillo y una pequeña escalera que bajaba solo cuando la llamaban. Las finanzas de la plantación empeoraban cada año. Nathaniel probó varias formas de restaurar la riqueza. Una vez plantó algodón, pero la tierra se negó. Invirtió en un negocio de trementina que fracasó cuando los árboles no produjeron suficiente resina. Intentó criar caballos, pero una enfermedad acabó con 7 de sus 12 caballos en un solo verano. Para 1838 lo había vendido todo, menos la tierra y sus habitantes. Dejó de ir a la iglesia en 1837, después de que el pastor, el reverendo Thomas Gaines, predicara desde el púlpito que la riqueza era una señal del favor de Dios y que la ruina financiera era una señal de error moral que debía ser examinado y arrepentido. Nathaniel se fue durante el sermón y nunca volvió, aunque siguió pagando su diezmo anual tarde y en cantidades cada vez menores, solo para guardar las apariencias. El aislamiento de Hollowcrest creció a medida que los vecinos dejaron de llamar. En parte, esto se debió al mal genio de Nathaniel y a su costumbre de monopolizar las conversaciones con largas justificaciones de por qué sus fracasos nunca fueron culpa suya. Mala suerte, mal tiempo, socios deshonestos, trabajadores incompetentes. Pero el aislamiento también vino de susurros silenciosos sobre el segundo piso cerrado, sobre una niña que algunos decían haber oído llorar pero que nunca habían visto, sobre por qué Margaret había tomado tanto láudano aquella noche de primavera. A principios de 1839, cuando Elizabeth estaba por cumplir los 13 años, Nathaniel se hallaba en su estudio, revisando por enésima vez libros de contabilidad llenos de deudas. El Banco Mercantil de Wilmington había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Apenas 18 meses antes de que lo invadieran todo, la casa, la propiedad, las personas, todo lo que quedaba. Su hija, ciega e imposible de casar en su sociedad, no era más que un gasto. Ella no iba a heredar nada porque no habría nada que heredar. Fue en una de esas noches, revisando archivos y bebiendo whisky que le quemaba la garganta, que Nathaniel tropezó con algo en los papeles de su difunto padre. ¿Un caso legal? Un caso de 1791 sobre herencia y categorías de propiedad. El caso se centró en una lectura literal de la ley de Carolina del Norte sobre los niños nacidos de madres esclavas frente a los nacidos de mujeres libres y las condiciones precisas en las que un niño podía ser legalmente reclasificado en función de los documentos de paternidad. Los términos eran enredados, repletos de jerga legal que Nathaniel tuvo que leer 3 veces antes de captar las implicaciones. Pero cuando lo entendió,
Se armó una idea tan monstruosa, tan fría, que habría parecido imposible si no fuera por la desesperada aritmética de la deuda que lo ahogaba. Su hija Elizabeth era libre y blanca, pero si ella tenía un hijo, y si la paternidad de ese niño podía probarse de una manera determinada, y si se presentaban ciertos documentos legales en el orden correcto, entonces ese niño no era su nieto, sino propiedad de la herencia, propiedad valiosa, del tipo por el que los coleccionistas ricos de todo el sur pagarían fortunas. En la Carolina del Norte de antes de la guerra había un mercado negro para la gente esclavizada con ciertas características. Los niños de piel clara, sobre todo si tenían ascendencia europea certificada, se vendían más caros. Eran adquiridos como esclavos domésticos, como trofeos, como prueba de la riqueza y el buen gusto de su amo. Cuanto más extrañas fueran las condiciones de su alumbramiento, más caro era el precio. Y un niño parido por una mujer blanca ciega de ascendencia mixta bien documentada, un niño así sería lo suficientemente raro como para atraer compradores que pagarían en oro en efectivo, en lugar de en pagarés. Nathanael se quedó sentado en su estudio hasta el amanecer, escribiendo la mecánica legal. Necesitaría papeles, necesitaría médicos que firmaran las cosas correctas, necesitaría testigos confiables que recordaran solo lo que les dije que recordaran. Tendría que elegir bien a los hombres, características que harían valioso al futuro niño. Y tendría que hacerlo rápido, años antes de que el banco se llevara la hipoteca. La primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas del estudio, revelando partículas de polvo danzando en el aire y la extensión de papeles legales sobre su escritorio. Nathaniel Vance hizo su elección. Salvaría su hogar con la única posesión que todos pensaban que no tenía valor, su hija ciega del segundo piso, sin darse cuenta de que la desesperación de su padre estaba a punto de cambiar su futuro de formas que nunca podría haber imaginado. El cálculo moral de la esclavitud ya había entrenado a hombres como Nathaniel para visualizar a los seres humanos como posesiones, como bienes, en términos de dólares y centavos. Lo que él pretendía era simplemente extender esa lógica a su propia línea de sangre. Era atroz, sí, pero en un mundo erigido sobre atrocidades, también, por los estándares perversos del momento, técnicamente legal, suficientemente legal como para que con los papeles correctos y las personas correctas calladas pudiera funcionar. La mañana se abrió sobre los campos cansados de la plantación Hollow Crest. Los esclavos salieron de sus barracones para otro día de trabajo. Ada fue a las escaleras para llevarle el desayuno a Elizabeth. Y Nathaniel Vance comenzó a escribir cartas a 3 hombres que sabía que comprenderían lo que estaba sugiriendo y por qué, ya que también se ahogaban en deudas, y también habían aprendido a detectar oportunidades donde la gente honesta solo veía horror. La conspiración estaba por iniciarse. La primera carta que escribió Nathaniel Vance fue para el Dr. Ephraim Stokes, el médico que había certificado la muerte de Margaret por insuficiencia respiratoria. Stokes ejercía en Kenansville, la cabecera del condado, como médico y forense. Tenía 56 años, viudo reciente y en números rojos tras la enfermedad terminal de su esposa. Pero, lo más importante, era el único médico en 30 millas a la redonda con autoridad para firmar certificados de nacimiento, exámenes médicos y documentos legales sin cuestionamiento. La misiva estaba bien escrita. Nathaniel habló de una revisión médica por el bien futuro de su hija, de arreglos legales que podría necesitar documentación profesional, de una compensación generosa, que estaría asegurada, sin importar las otras cargas financieras de la propiedad. No dio detalles. Hombres como Stokes sabían que algunas cosas solo se hablaban en privado, en persona, donde no quedaría rastro en papel. La segunda era para el juez de derecho Calvin Pritchard, que desde hace años gobernaba legalmente el condado de Duplin desde una oficina sobre un almacén de tabaco en Kenansville. Pritchard tenía 48 años, era ambicioso y estaba resentido por las oportunidades restringidas en un condado dominado por las ricas familias locales. Tenía deudas de juego en Wilmington, deudas con tipos que no tomaban excusas ni arreglos. Nathaniel estaba al tanto de estas deudas porque Pritchard se le había acercado hace 2 años para pedirle un préstamo, el cual rechazó. Ahora, ese rechazo se transformó en poder. La carta a Pritchard aludía a un caso legal que necesitaba asesoramiento experto en derecho de propiedad y derecho sucesorio, sugiriendo una generosa compensación por los servicios.
De nuevo, nada en concreto. Solo lo suficiente para garantizar que Pritchard llegaría a Hollow Crest listo para escuchar. La tercera carta fue para Thomas Harrington, un agente de bolsa de Wilmington que se dedicaba a vender personas esclavizadas. Harrington tenía contactos en todo el sur. Propietarios de plantaciones en Luisiana que buscaban sirvientes domésticos de piel clara. Comerciantes ricos en Charleston que buscaban piezas exóticas. Clientes privados que pagaban más por personas que cumplían con criterios específicos. Harrington era un vendedor a comisión, 20% de cada venta, y nunca había sido quisquilloso en cuanto a lo que atraía a la gente a su mercancía. Ya había vendido esclavos a través de Harrington antes. El hombre era reservado, eficaz y actuaba solo por ganancia. Esta carta fue más directa. Espero tener en unos 2 años una pieza rara disponible que atraerá a coleccionistas serios, escribió Nathaniel. No dio información sobre qué hacía tan especial a esta adquisición, solo que los compradores potenciales debían ser cultivados con anticipación, y que la venta final sería muy lucrativa para todos los involucrados. Los 3 hombres respondieron en 2 semanas. El Dr. Stokes llegó primero, galopando hasta Hollow Crest una tarde empapada de finales de marzo de 1839. Nathaniel lo acogió en el estudio, puertas cerradas, ventanas cerradas a pesar del calor. La charla se extendió por 3 horas. Cuando Stokes salió, estaba pálido, pero llevaba una cartera de cuero que contenía documentos que Nathaniel había preparado. Casos de jurisprudencia, análisis de la ley de bienes, protocolos de documentación médica. Stokes se marchó con un vale de $500, pagadero al final de ciertos servicios especificados. Firmó el contrato sin pensarlo. El juez Pritchard llegó más tarde, después del anochecer, para no ser visto por demasiadas personas. Su encuentro con Nathaniel fue más largo, casi 5 horas, porque los engranajes legales eran más complicados. Leyes de zonificación, requisitos de documentación, proceso de registro, plazos para entregar ciertos certificados al condado y al estado. Pritchard se apuntó todo. Cuando finalmente se fue, más allá de la medianoche, llevaba copias de los estatutos apropiados y un billete de $800. También tenía la promesa expresa de Nathaniel de que esas deudas de juego en Wilmington se pagarían en su totalidad con las ganancias de la futura venta. Thomas Harrington no necesitó una cita. Su respuesta, en el lenguaje cifrado de su profesión, decía que comprendía perfectamente lo que planeaba. Ya tenía 3 posibles compradores en mente. Un propietario de plantaciones cerca de Baton Rouge que coleccionaba rarezas. Un comerciante de Charleston que regentaba un salón privado con sirvientes exóticos. Y una rica familia de Virginia que buscaba un cierto tipo de símbolo de estatus. Los 3 desembolsarían entre $3 y $5 por la compra adecuada. La comisión de Harrington sería la misma de siempre, el 20%. Aconsejó a Nathaniel que iniciara el proceso cuanto antes, ya que el mercado estaba propicio y la discreción estaba asegurada. Con sus cómplices en su lugar, Nathaniel pasó a la parte más delicada de su plan: preparar a Elizabeth. La niña se acercaba a la adolescencia, recorriendo su prisión del 2º piso con la seguridad de la costumbre. Ada lo seguía cuidando, le traía comida, le leía por las noches, lo ayudaba a bañarse y vestirse. Elizabeth se fiaba de Ada. Esa confianza sería vital. Nathaniel fue alterando la rutina de Elizabeth. En vez de cenar en su habitación, ahora debía bajar al comedor formal una vez por semana. Al principio, estaba aterrada. Las escaleras eran algo que casi nunca había hecho. Pero Ada la guió, contándola a través de cada paso hasta que aprendió. 16 escalones hacia abajo, vuelta a la izquierda, 12 pasos a la puerta del comedor. En estas comidas, Nathaniel le hablaba a Elizabeth sobre el deber, el compromiso familiar. Le dijo que la plantación estaba en riesgo, que podrían perderlo todo, que ella tenía que entender su responsabilidad en la protección de su herencia. Nunca dio explicaciones, aún no. Solo la acostumbró a estar abajo, a obedecer, a aceptar que los planes de su padre no estaban a su comprensión ni a su aprobación. En mayo de 1839, Nathaniel fue eligiendo a los hombres. Inspeccionó la línea de esclavos de Hollow Crest con la misma mirada calculadora de un hombre que inspecciona ganado para la venta. Exigía ciertos rasgos físicos:
más alto que el promedio, simétrico, de piel clara si era posible, sin marcas físicas ni cicatrices evidentes. También los quería jóvenes, sanos, y con pocas posibilidades de oponerse o escapar después. El primero que eligió fue un hombre llamado Jacob. Tenía 24 años. Era alto y fuerte por años de trabajo en el campo. Su madre había sido sirvienta cuando el padre de Nathaniel dirigía la plantación. Su padre había sido un capataz blanco que había abandonado Carolina del Norte antes de que Jacob naciera. La piel de Jacob era varios tonos más clara que la mayoría de los demás esclavos de Hollow Crest. Sus rasgos indicaban sangre mixta. Sabía leer y escribir, algo que Ada le había enseñado en secreto años atrás, y era jefe de una de las cuadrillas del campo. Nathaniel sacó a Jacob de los barracones del campo y lo llevó a una pequeña habitación en la casa principal, supuestamente para entrenarlo como sirviente doméstico. Jacob lo sospechó de inmediato. Dichas promociones eran poco frecuentes y solían anticipar la venta a otras propiedades. Pero no podía negarme. Desobedecer traería un castigo inmediato, y seguramente me venderían de todos modos. El segundo hombre elegido fue Daniel, de 19 años, más bajo que Jacob pero más rápido e inteligente. Se desempeñaba en los establos, cuidando los pocos caballos que quedaban y las 2 mulas que arrastraban el carro de tabaco. La madre de Daniel había sido traída de Virginia, vendida al sur tras la muerte de su antiguo amo. Su padre era desconocido en los registros de la plantación, figuraba como tal, pero sus ojos claros y cabello lacio apuntaban a sangre europea en alguna parte de su árbol genealógico. El tercero era Isaac, de 22 años, que pasaba la mayor parte del tiempo en el taller de carpintería, arreglando herramientas y estructuras. Tenía manos de artesano, capaz de hacer juntas herméticas y superficies lisas que duraban años. Era callado, observador, cuidadoso, lo que hacía que los capataces confiaran en él para trabajos delicados, pero también lo que lo hacía peligroso, porque observador callado significaba que sabía más de lo que mostraba. Nathaniel eligió a otros 8 en las semanas que siguieron, rotándolos en diferentes puestos alrededor de la casa principal. Algunos cocinaban, otros cuidaban los jardines. Un hombre llamado Samuel, que había estado con la familia durante 30 años, era el asistente personal de Nathaniel. Los Wands fueron separados del resto de los esclavos. Se les alojó aparte. Se les dio mejor comida y mejor trabajo. Los otros esclavos en Hollow Crest también lo notaron y hablaban en voz baja de ello por la noche, una vez que terminaba el trabajo. Algo se movía en la casa principal. Amo Vance estaba tramando algo. Los hombres que estaban siendo elegidos eran todos jóvenes, todos fuertes, todos estaban siendo tratados con un cuidado inusual. Pero nadie sabía qué esperar, solo que no iba a ser bueno porque nada en lo que Nathaniel Vance pusiera una atención inusual salía bien. En los años que siguieron, Nathaniel perfeccionó sus papeles legales. El juez Pritchard regresó a Hollow Crest varias veces más, siempre de noche para no ser visto. Revisaron los códigos de clasificación de la propiedad una y otra vez, verificando que todo estuviera en orden. Elaboraron varias copias del certificado de nacimiento de Elizabeth, una verdadera y otra falsa, para hacer creer que había nacido de una madre esclava. El certificado falso aparecería años más tarde, fechado en 1827, sustituyendo al documento correcto en los archivos del condado. Pritchard tenía derecho a hacer esas sustituciones, y nadie iba a cuestionar su certificación. El Dr. Stokes siguió revisando a Elizabeth en sus controles regulares, registrando su desarrollo físico con desapego clínico. Le dijo que el plan se iniciaría cuando Isabel llegara a su total madurez, lo que para los estándares de la época significaba su adolescencia tardía, cuando sería capaz de dar a luz de forma segura. Elizabeth no sabía nada de esto. Siguió su vida confinada en el segundo piso, ajena a la conspiración que se tejía a su alrededor. Ada abrió la boca varias veces para alertarlo, pero ¿cómo podía hacerlo? La verdad era demasiado terrible, y expresarla en voz alta traería como consecuencia la venta inmediata y el castigo de Ada. Así que Ada se quedó, guiando a Elizabeth a través de sus estudios, observando cómo crecía, sabiendo lo que le esperaba a la niña. Era una gran mentira construida sobre una terrible verdad. En el sistema legal de Carolina del Norte antes de la guerra, el estatus de esclavo seguía el de la madre.
Si Nathaniel lograba falsificar papeles que indicaran que Elizabeth era esclava, papeles que nadie cuestionaría porque él controlaba a los testigos y a las autoridades, su hijo sería automáticamente esclavo, sin importar que el niño tuviera sangre real. Que Isabel era en realidad su legítima heredera quedaría oculto tras falsedades bien orquestadas, documentos falsificados, el silencio de todos. El juez Pritchard empezó a llenar los papeles legales, títulos de propiedad, escrituras, formularios de certificados de nacimiento en blanco para ser completados años más tarde. Cada papel, fechado, meticulosamente redactado, para forjar una cadena legal impenetrable. Pritchard trabajaba solo en su despacho sobre el almacén de tabaco, cerradas las ventanas, la lámpara encendida mucho después de medianoche. Ningún asistente lo ayudó, ningún otro abogado revisó su trabajo. La conspiración triunfó porque en ella participaron pocos conjurados y porque éstos estaban endeudados o codiciosos, y por ello callaron. Mientras tanto, Thomas Harrington cortejó a sus clientes. Envió misivas bien elaboradas anunciando una próxima adquisición sin parangón, un niño mestizo de circunstancias inusuales, refinado más allá de toda categoría. No dijo una palabra sobre Nathaniel Vance o sobre Hollowcrest. Solo comentó que la compra sería posible en unos 3 años y que los interesados fueran preparando el dinero. 2 de sus 3 compradores contactados respondieron positivamente y pidieron que les avisara cuando estuviera disponible la compra. De vuelta en Hollowcrest, los 11 hombres seguían sus nuevas rutinas sin saber qué tenía planeado Nathaniel para ellos. Se daban cuenta de que algo andaba mal. El aislamiento, el trato preferencial, la mirada de Ada que a veces los observaba con algo parecido a lástima. Pero en el régimen que regía sus vidas, cuestionar las intenciones del amo era en vano. Trabajaban, obedecían, esperaban a ver qué nueva monstruosidad les aguardaba. Ada era más sabia que los hombres. Se dio cuenta por lo que oía a medias en conversaciones y por la manera en que Nathaniel observaba a Elizabeth en aquellas cenas semanales que algo terrible se avecinaba. Una vez trató de preguntarle directamente a Nathaniel qué planeaba. Le dijo que si se entrometía o contaba a alguien, a quien fuera, lo que ocurría en la casa, la vendería inmediatamente a un campamento de Trementina, donde las esclavas solían morir en menos de 2 años. Ada, de 40 y tantos años, había residido en Hollowcrest desde que era una niña. La amenaza fue suficiente para mantenerla callada, pero no cooperativa. No podía evitar lo que se acercaba, pero se juró a sí misma que ayudaría a Elizabeth a sobrevivir, cueste lo que cueste. Para finales de 1843, la estructura de la conspiración de Nathaniel estaba en su lugar. El médico estaba contratado, el juez estaba sobornado, el corredor tenía compradores listos. Los papeles legales estaban ahí, en borrador, solo a la espera de que se rellenaran fechas y detalles. Los hombres fueron separados y aislados, y la ahora joven de 16 años seguía con sus actividades en el segundo piso, sin saber que su padre ya había planeado su futuro y el de su hijo para saldar sus deudas. Isabel llegó a los 18 años en el invierno de 1845. Según los códigos sociales de Carolina del Norte antes de la guerra, ahora era una adulta, lo suficientemente mayor para casarse, lo suficientemente mayor para tener hijos, lo suficientemente mayor para estar completamente a merced de su padre en cuanto a su destino. El Banco Mercantil de Wilmington le había concedido a Nathaniel hasta enero de 1846 para saldar su deuda o perder la hipoteca. El tiempo era limitado, pero Nathaniel lo consideró suficiente. En la primavera de 1845, el doctor Stokes revisó a Elizabeth y la declaró apta para tener hijos. El examen fue clínico, desapasionado. Elizabeth, siempre aislada, no tenía forma de saber qué se estaba juzgando o por qué. Stokes lo registró todo y firmó el certificado médico que Nathaniel necesitaba para sus documentos legales. Lo que siguió en los meses siguientes en Hollowcrest fue una violación de la dignidad humana que el sistema legal de la esclavitud permitió. Nathaniel llevó a cabo su plan con gélida exactitud. Los 11 hombres fueron obligados, uno tras otro, a realizar actos que no podían negarse, so pena de violencia, venta o muerte. Elizabeth, ciega y aislada, no podía oponerse a su padre. Ada, testigo de todo,
No tenía poder para intervenir sin enfrentar su propia destrucción. Los horrores de estos meses no necesitan ser descritos para ser evidentes. Pero lo esencial es reconocer que esta no fue una violencia de pasión o de ira. Fue una explotación fría, registrada y organizada con la eficiencia sistemática de una transacción comercial. Los hombres implicados fueron víctimas también, obligados a actuar en contra de su voluntad, amenazados con castigos que no podían evitar. En julio de 1845, el Dr. Stokes confirmó que Elizabeth estaba encinta. El plan entró en su siguiente etapa: continuar con el embarazo, prepararse para el parto y tener toda la documentación legal lista para cuando naciera el niño. Elizabeth pasó su embarazo en las mismas habitaciones del segundo piso en las que había vivido toda su vida. Ada lo atendía, le traía comida que la niña apenas probaba. El cuerpo de Elizabeth se transformó en formas que la aterrorizaron, cosas que se movían dentro de ella, sensaciones que no podía explicar. Ada trató de explicarle, trató de prepararla, pero ¿cómo preparas a alguien para parir un niño concebido en tales circunstancias? Nathaniel abordó el embarazo como si fuera un proyecto empresarial. El Dr. Stokes venía a menudo para verificar que todo avanzara. Nathaniel se escribía con Thomas Harrington acerca de posibles compradores. El juez Pritchard completó los papeles legales para catalogar al niño como esclavo de por vida. Los papeles falsificados eran elegantes en su engaño. Pritchard había inventado toda una historia de fondo. Elizabeth era en realidad la hija de una antigua esclava de Hollow Crest llamada Sarah. Le había adoptado por caridad y le había educado en casa por ceguera. Papeles falsificados anteriores a 1827 respaldaban esta invención. Su certificado de nacimiento original fue retirado de los registros del condado y sustituido por el falso. Ahora, legalmente, la propia Isabel era una esclava, por lo que su hijo nacería automáticamente en la esclavitud, sin importar quién fuera el padre. En noviembre de 1845, algo sucedió que amenazó con revelar la conspiración. El reverendo Thomas Gaines, el ministro cuya iglesia Nathaniel había abandonado años atrás, se aventuró en Hollow Crest para visitar a su feligrés perdido. Nate no había pisado una iglesia en 8 años. El reverendo llegó sin avisar una tarde fría. Hablaron de teología, de cosas de la iglesia en la sala. Luego Gaines dijo que había oído que la hija de Nathaniel estaba enferma y que si podía ir a orar por ella y consolarla. La mente de Nathaniel se aceleró. Isabel ahora estaba embarazada. Si Gaines la veía, habría preguntas que no podría responder. «Mi hija está durmiendo», respondió Nathaniel con cautela. «Está enferma y el médico le ha mandado reposo absoluto. Tal vez en otra ocasión». El reverendo Gaines, sospechando que algo andaba mal, apretó, pero Nathaniel se mantuvo firme. El párroco se marchó preocupado, pero no hizo nada. En una cultura en la que los hombres dominaban por completo sus hogares y meterse en los asuntos de familia era un tabú, la incomodidad de Gaines no era suficiente para abrir una investigación. Y llegó el invierno. El embarazo de Elizabeth estaba en sus últimas semanas. El Dr. Stokes se preparó para el parto con el mismo desapego clínico que había mostrado hasta el momento. El 4 de marzo de 1846, tras un parto difícil de casi 20 horas, Elizabeth dio a luz a un niño. El niño estaba sano, con rasgos evidentes de ascendencia mixta, europea y africana, en más o menos la misma proporción. El bebé era exactamente lo que Nathaniel había esperado, un activo. Elizabeth, agotada, preguntó con voz entrecortada si podía cargar a su bebé. Nate se negó. El niño fue llevado inmediatamente a ser documentado. Ada, de pie cerca, sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre al presenciar cómo se le negaba a una madre su hijo recién nacido. El Dr. Stokes llevó al bebé abajo, al estudio, donde el juez Pritchard esperaba con los papeles listos. Se llenó el certificado de nacimiento. Niño nacido de Sarah, mujer esclavizada, muerta, padre desconocido, nacido el 4 de marzo de 1846, propiedad de Nathaniel Vance. Pritchard firmó y selló. Stokes firmó como médico asistente. La novela era ahora una realidad legal. El niño fue bautizado como Thomas, sin apellido, ya que la gente esclavizada no solía tenerlo.
fue puesto en una nodriza, una mujer esclavizada llamada Rebecca, que también había parido recientemente. Elizabeth, de vuelta arriba, a veces podía oír al bebé llorar, pero nunca se le permitió acercarse a él. Nathaniel llamó inmediatamente a Thomas Harrington. La subasta se abrió en $3 y aumentó rápidamente. A fines de marzo, el precio había subido a $4.7, más que suficiente para pagarle al banco mercantil y evitar la ejecución hipotecaria de Hollow Crest. El postor ganador fue Charles Rutledge, un propietario de plantaciones de las afueras de Baton Rouge, Luisiana. Era un hombre de 46 años, rico por el azúcar y reconocido en algunos círculos por reunir extrañas adquisiciones humanas para su casa. Su plantación ocupaba a más de 200 esclavos, varias docenas de los cuales eran simples piezas de exhibición en vez de trabajadores de campo. Rutledge se interesó en los niños que podían ser criados para depender totalmente de él. Se consideraba un buen amo que proporcionaba a sus posesiones especiales cómodas existencias a cambio de su total sumisión. La lógica de la esclavitud había pervertido su juicio moral, hasta el punto de creer que comprar un bebé para criarlo como una mascota exótica era un acto de bondad. Llegó a Hollow Crest el 17 de abril de 1846 en un carruaje privado con 2 lacayos. Nathaniel lo recibió en la sala. Hablaron de negocios, de cosechas, de mercados, de amigos en común. Solo después de estos cumplidos, Rutledge reveló el motivo de su visita. «Escuché que tiene una compra rara disponible», dijo con cuidado. «Sí», confirmó Nathaniel. «Nacido hace 6 semanas, sano, fuerte, buen temperamento. Su origen le da un valor especial». Nathaniel llevó a Rutledge a ver al niño. Thomas estaba acostado en su cuna, con mantas limpias. Rutledge lo miró con el ojo de un comprador de ganado. Observó el color, los rasgos, la salud. Quería saber sobre sus hábitos alimenticios, sus hábitos de sueño, cualquier enfermedad. «En el certificado de nacimiento se declara que la madre está muerta», dijo Rutledge. «¿Qué pasó?» Nathaniel relató que la madre del niño, Sarah, había sido una mujer esclavizada que había fallecido durante el parto. Un suceso lo suficientemente común como para no generar sospechas. Le enseñó a Rutledge el certificado de nacimiento, firmado tanto por el Dr. Stokes y el magistrado Pritchard. Subrayó que el niño estaba reconocido legalmente como esclavo desde su nacimiento, con documentación. Lo que Nathaniel no dijo fue que Elizabeth se estaba recuperando arriba, que la Sarah muerta era su hija viva, que todos los documentos eran falsos. Rutledge no hizo preguntas que delataran estas falsedades, porque los clientes ricos que compraban rarezas sabían que el secreto era primordial. $4.7, dijo Rutledge. «En oro hoy, si el niño puede viajar de inmediato». «Hecho», dijo Nathaniel sin pensarlo. La venta se realizó en 2 horas. Los criados de Rutledge contaron las monedas de oro, águilas y doble águilas pesadas y relucientes. Nathaniel firmó la factura de venta. El juez Pritchard, que estaba allí para presenciarlo, selló el documento. La nodriza, Rebecca, vistió a Thomas para el viaje. Le envolvió en mantas y recogió sus escasas pertenencias. Se había apegado al bebé en las 6 semanas que lo había cuidado, pero no podía evitar esta venta. Le besó la frente al bebé una última vez antes de entregárselo a los criados de Rutledge. Elizabeth, en su habitación de arriba, oyó el alboroto de la partida. Caballos, ruedas de carruaje, voces. Ada se acercó y le susurró: «Se están llevando al bebé». «¿A dónde?», preguntó Elizabeth. «A Luisiana. Nunca más lo verás». Nunca le habían dejado coger a su hijo. No sabía su nombre. Lo había oído llorar, pero nunca lo había tocado. Nunca lo había alimentado. Nunca lo habían dejado acercarse a él. El niño se había ido, y con él cualquier esperanza de que lo que le había ocurrido hubiera sido algo más que una transacción comercial fría. Nathaniel observó cómo el carruaje de Rutledge se alejaba por el camino. Volvió a su gabinete, abrió la caja fuerte y recontó el oro. $4.7, suficiente para cubrir la demanda del banco, y aún le sobraba para trabajar. A la mañana siguiente, Nathaniel fue a Wilmington y saldó la hipoteca. El banquero lo felicitó por haber hallado la manera de rescatar su hacienda. Se detuvo la ejecución hipotecaria. Hollow Crest estaba a salvo.
Pero la conspiración había dejado demasiados testigos, demasiadas personas al tanto de partes de la verdad. Nathanael comprendió que su secreto solo estaba tan seguro como el silencio de todos los involucrados, y el silencio, sabía, no podía durar para siempre. La primera fisura en la conspiración surgió 8 meses después de la venta, en diciembre de 1846. Uno de los 11 hombres, Isaac, trató de matarse. Fue descubierto y detenido antes de que lograra su objetivo, pero el intento mismo dejó claro que el precio psicológico de lo que había hecho se estaba volviendo insoportable. Isaac no había logrado reconciliar lo que se había visto obligado a hacer con su vida. Nathaniel lo castigó por el intento y lo vendió a una plantación en Virginia. La venta fue una doble ejecución: castigo y eliminación de un testigo. Isaac se desvaneció del condado de Duplin, llevándose su conocimiento, pero dejándolo caer en pedazos susurrados a aquellos que encontraba en su nuevo hogar. Ada se quedó en Hollow Crest, aún cuidando de Elizabeth, pero algo cambió. Se volvió reservada, menos comunicativa. Se movía por sus responsabilidades de forma robótica. Otros esclavos lo notaron y le preguntaron qué sucedía, pero Ada no decía nada. El peso de lo que había visto y no había podido detener o revelar estaba aplastando su alma. En marzo de 1847, un año después del nacimiento de Thomas, el estado mental de Elizabeth se deterioró. Se había vuelto muy reservada desde el parto. No comía, solo hablaba en monosílabos. Se quedaba en la cama mirando fijamente el techo. Ahora tenía episodios, gritando de la nada, negándose a comer durante días, se encerraba en sí misma, y Ada temía que nunca volviera. El doctor Stokes fue llamado. La revisó y dictaminó que tenía histeria nerviosa, un diagnóstico genérico para las mujeres que mostraban angustia aguda. Su cura fue láudano y encierro. Elizabeth pasó semanas enteras sedada, perdida en una niebla que no curaba, solo adormecía. A Nathaniel le pareció un inconveniente. Necesitaba vigilancia. Ada ya no podía controlarla, y Nathaniel tuvo que traer a otra esclava para que la ayudara. La atención extra significaba más ojos sabiendo que algo estaba mal en la casa, más testigos potenciales de pedazos de la verdad. En junio de 1847, el reverendo Gaines volvió a intentar ver a Elizabeth. Le había preocupado su encuentro anterior, y había oído por el pueblo que la hija estaba enferma. Esta vez llegó sin anunciar, con la esperanza de sorprender a Nathaniel. Lo logró. Nathaniel se encontraba fuera, en Kenansville, por negocios. Cuando Gaines llegó, Ada abrió la puerta. El reverendo dijo que había venido a consolar a Elizabeth. Ada, agotada y desesperada, tomó una decisión. Lo dejó entrar. Gaines trepó las escaleras hasta la habitación de Elizabeth. La encontró en la cama, delgada, pálida, con los ojos abiertos pero sin visión, sufriendo de algo más que una enfermedad común. Se sentó a su lado y le habló en voz baja. Ella no respondió al principio. Luego habló. Le narró partes de lo que había ocurrido. No tenía palabras para explicarlo todo, pero habló de encierro, de los planes de su padre, de hombres llevados a su habitación, de embarazo, de un niño que se llevaron. La historia salió entrecortada, incompleta, confusa por la medicación y el trauma, pero Gaines captó lo suficiente como para horrorizarse. Cuando Nathaniel llegó a casa esa noche y descubrió que Gaines había estado allí, sintió un miedo frío por primera vez en años. Encontró a Gaines sentada en la sala de estar. «Nathaniel», dijo el reverendo en voz baja, «¿qué has hecho?» «Mi hija está angustiada», respondió cautelosamente Nathaniel. «Tiene histeria nerviosa. Su imaginación inventa cosas. El doctor Stokes ha documentado su condición. Todo lo que te dijo fue por la enfermedad, nada más». «No te creo». «Entonces confíe en el doctor Stokes, crea al magistrado Pritchard, crea a cualquier persona en el condado que te diga que mi hija ha estado enferma durante años y que no se puede confiar en lo que dice». Gaines se fue esa noche, pero no estaba satisfecho. Empezó a preguntar en Kenansville preguntas casuales sobre los Vance, sobre Elizabeth, sobre cualquier cosa extraña que hubiera sucedido en Hollow Crest. Se enteró de la casi ejecución hipotecaria del banco mercantil y del pago de última hora que salvó la propiedad.
se enteró de que se había visto a Nathaniel con grandes cantidades de oro a principios de 1846. Oyó rumores de esclavos varones que permanecían solos en la casa principal durante meses. Gaines fue al juez Pritchard y le contó sus temores. No señaló a nadie, sabía que eso sería peligroso, pero preguntó si había habido registros fuera de lo normal o cambios de titularidad en la propiedad de Vance recientemente. Pritchard, que tenía cientos de dólares de oro de Nathaniel ocultos en su casa, le aseguró al reverendo que todo acerca de la familia Vance era legítimo y legalmente documentado. Dijo que Gaines estaba metiendo en donde no debía y que la investigación continua podría considerarse acoso a una familia decente. La advertencia fue explícita. Gaines comprendió que continuar investigando el caso lo enfrentaría a la jerarquía del condado. Era un ministro sin poder, sin autoridad para investigar, sin aliados que se atrevieran a enfrentarse a hombres como Nathaniel Vance y Calvin Pritchard. Anotó sus sospechas en un diario privado, pero no hizo nada más. La conspiración continuó porque todos los que estaban en posición de poder tenían interés en encubrirla. El doctor Stokes había sido pagado y había firmado documentos que destruirían su licencia médica si se revelaban como fraudulentos. El juez Pritchard había ayudado en el fraude y falsificado documentos judiciales. Thomas Harrington había negociado la venta y cobrado su comisión. Charles Rutledge era propietario de un niño que había comprado y cuya compra sería cuestionada si se llegaba a dudar de la legalidad de la compra. Y Nathaniel necesitaba que todo se mantuviera en secreto para conservar sus tierras y evitar ir a juicio. Los esclavos que conocían partes de la verdad no eran escuchados. No podían testificar contra los blancos en los tribunales. Su palabra nunca sería creída sobre las declaraciones documentadas de médicos y magistrados. Podían murmurar entre ellos, pero esos murmullos se quedaban en su propia comunidad, nunca alcanzando oídos que pudieran hacer algo al respecto. Los años pasaron. Elizabeth se quedó en su habitación, drogada y rota. Ada se hizo mayor, cuidándola, cargando con el horror que no podía revelar. Los 11 hombres fueron vendidos gradualmente, dispersados a otras plantaciones donde su conocimiento se desconectó del contexto. Para 1850, Hollow Crest era próspera. Los campos de tabaco daban escasa renta. Nathaniel conservó una pequeña población esclavizada y mantuvo bajos los gastos. Nunca se volvió a casar. Asistía a la iglesia ocasionalmente, manteniendo las conexiones sociales necesarias para los negocios. Parecía ser exactamente lo que afirmaba. Un viudo que administraba una propiedad en dificultades, cuidando a una hija inválida, haciendo lo mejor que podía bajo circunstancias difíciles. La verdad permaneció enterrada en documentos falsificados, en registros sellados, en el silencio de los conspiradores y la impotencia de las víctimas. Thomas se crió en Luisiana, sin llegar a conocer a su madre, sin llegar a saber nunca la verdad sobre su nacimiento, etiquetado para siempre como propiedad, a pesar de ser el nieto de un rico propietario de plantaciones. Justo cuando pensamos que habíamos visto las profundidades de este horror, la verdadera escala de la conspiración solo se haría evidente décadas después, cuando un accidente expondría lo que un condado entero había trabajado tanto para ocultar. La verdad podría haberse perdido para siempre si no hubiera sido por un incendio que destruyó el Palacio de Justicia del Condado de Duplin en Kenansville el 14 de octubre de 1923, 77 años después del nacimiento de Thomas. El fuego se inició en un depósito donde se almacenaban archivos antiguos en archivadores de madera. Se extendió rápidamente, consumiendo la mayor parte del edificio, antes de que los bomberos pudieran contenerlo. Se perdió gran parte de los registros históricos del condado. En el proceso de limpieza y recuperación, los empleados que estaban catalogando papeles destrozados por el agua y por el fuego hicieron un descubrimiento inusual. 2 certificados de nacimiento para la misma persona, ambos fechados en 1827. Ambos que decían certificar el nacimiento de Elizabeth Vance. Un certificado enumeraba a sus padres como Nathaniel y Margaret Vance. El otro enumeraba a su madre como Sarah, mujer esclavizada, fallecida, y a su padre como desconocido. El hallazgo no tenía sentido. ¿Por qué habría 2 certificados diferentes para la misma persona? Un historiador local, Harold Jensen, se interesó en el caso. Empezó a investigar a los Vance,
a reunir escrituras, facturas de venta, documentos fiscales, cualquier cosa que quedara de la antigua plantación Hollow Crest. Jensen localizó la factura de venta de 1846, que registraba la venta de un bebé, llamado Thomas de Nathaniel Vance, a Charles Rutledge, de Luisiana. En su certificado de nacimiento, se nombraba a la madre como Sarah, mujer esclavizada, fallecida, el mismo nombre del certificado falso de Elizabeth Vance. A medida que Jensen cavaba más profundamente, encontró más inconsistencias. Registros médicos firmados por el Dr. C. Ice. Ephraim Stokes que parecían registrar a la misma persona bajo nombres y categorías diferentes, títulos de propiedad jurados por el magistrado Calvin Pritchard con tiempos sospechosos y lenguaje legal inusual, correspondencia entre Nathaniel Vance y Thomas Harrington, hablando de una compra en términos que sugerían algo más que una transacción ordinaria. Jensen dio a conocer sus descubrimientos en el Duplin County Historical Quarterly en 1924 en un artículo titulado El enigma de la familia Vance. Evidencia de fraude documental en los registros de propiedad de antes de la guerra. Su artículo se abstuvo de hacer acusaciones directas. No podía probar lo que había pasado, pero los documentos tenían inconsistencias que apuntaban a una falsificación intencional. El artículo atrajo la atención de otros historiadores e investigadores. Algunos tacharon la investigación de Jensen de sobreinterpretación de documentos deteriorados. Otros dijeron que había destapado uno de los casos más atroces de explotación legal en la historia de Carolina del Norte. Un padre que vendió a su propio nieto al declararlo falsamente como propiedad esclavizada en documentos fraudulentos. Más evidencia emergió en los años venideros. En 1931 se encontró un diario que había sido ocultado por el reverendo Thomas Gaines en un archivo de la iglesia. En él se hallaban anotadas sus estancias en Hollow Crest, su encuentro con Elizabeth, sus sospechas sobre lo que había sucedido, y su impotencia ante la imposibilidad de continuar la investigación por estar protegido por el poder del condado a Nathaniel Vance. En 1947, un nieto de Ada encontró una serie de cartas que ésta había escrito a un amigo al final de su vida. Estas cartas, nunca enviadas, fueron halladas entre sus pertenencias tras su fallecimiento. En ellas relató con angustia lo que había visto en Hollow Crest, la conspiración, la explotación, el nacimiento de Thomas, la venta a Charles Rutledge. Ella anotó: «Vi el mal que no pude detener y esa impotencia me ha perseguido todos los días desde que ese niño nació inocente en un sistema que lo convirtió en posesión y su propio abuelo lo vendió por oro». Estos descubrimientos construyeron un caso circunstancial que los historiadores ahora aceptan en gran medida como preciso. Arruinado, Nathaniel Vance conspiró con un médico, un juez y un corredor para explotar a su hija ciega con fines de lucro. Usó papeles falsos para certificar a su hijo como esclavo y vendió al niño por $4.7 a un comprador de Luisiana, con lo que salvó su plantación de la ejecución hipotecaria. La conspiración triunfó porque aprovechó el sistema legal de la esclavitud, que ya trataba a los seres humanos como ganado y otorgaba a los amos un poder casi ilimitado sobre ellos. Tuvo éxito porque las autoridades médicos, jueces, corredores, estaban incentivadas por la deuda y la codicia a participar. Y tuvo éxito porque las víctimas no tenían voz en una sociedad que sistemáticamente les negaba estatus legal, credibilidad y poder. Elizabeth Vance murió el 3 de noviembre de 1863 a los 36 años, habiendo pasado los últimos 17 años de su vida confinada en su habitación en Hollow Crest, fuertemente medicada y psicológicamente destruida. Fue enterrada en la parcela familiar sin ceremonia. La causa de la muerte se declaró enfermedad respiratoria. Pero las cartas de Ada insinúan que Elizabeth simplemente dejó de comer y beber y se dejó morir antes que seguir sufriendo. Nathaniel Vance vivió hasta 1871, muriendo a los 79 años. Nunca fue procesado por sus acciones. Permaneció en la comunidad hasta que la guerra civil interrumpió la sociedad de las plantaciones. Después de la guerra, residió en Hollow Crest, la finca reducida pero aún en funcionamiento. Lo hallaron muerto en su estudio una mañana de febrero, una botella de whisky a medias y sus libros de contabilidad esparcidos por el escritorio, aún sumando y restando hasta el final. El doctor Ephraim Stokes falleció en 1854 de un derrame cerebral,
El juez Calvin Pritchard fue asesinado en la Guerra Civil en 1864 cuando una unidad de caballería de la Unión invadió Kenansville. Thomas Harrington siguió en el negocio hasta la proclamación de emancipación, tras lo cual se declaró en quiebra y murió en la pobreza en 1867. Ada vivió hasta 1882, lo suficiente para presenciar el final de la esclavitud, pero nunca se recuperó completamente de lo que había presenciado en Hollow Crest. Sus cartas indican que consideraba su longevidad una maldición antes que una bendición, atrapada con recuerdos de los que nunca pudo escapar, y el conocimiento de algo sobre lo que no pudo hacer nada. De los 11 conspiradores esclavizados como víctimas, los registros indican que 9 fueron vendidos a otras plantaciones entre 1846 y 1852. Uno permaneció en Hollow Crest hasta la Guerra Civil, cuando huyó al norte y nunca más se supo de él. Isaac, que intentó suicidarse y fue vendido a Virginia, donde murió en 1851 en circunstancias catalogadas solo como accidente. Si fue un accidente u otro intento exitoso, nadie lo sabe. Charles Rutledge, el comprador de Luisiana, mantuvo su plantación en funcionamiento hasta 1863, cuando las tropas de la Unión se apoderaron de ella durante la guerra. Se desconoce el destino de Thomas, el niño que compró en 1846. Nada se sabe de lo que le ocurrió tras la infancia. Podría haber huido en la guerra civil, podría haber muerto joven, como muchos niños esclavizados, o podría haber vivido lo suficiente como para ser liberado y morir sin saber nunca la verdad sobre su origen o lo que lo convirtió en esclavo en lugar de heredero. La plantación Hollow Crest todavía se encuentra en pie, aunque en ruinas. La casa principal se derrumbó en la década de 1950. Todo lo que quedó fue la base de ladrillo y algunas paredes del primer piso. La tierra es privada, explotada para agricultura maderera. Los grupos de conservación locales han hablado en ocasiones de registrar la historia del lugar, pero la naturaleza secreta de lo que sucedió allí hace que sea difícil de recordar. Lo que ocurrió en Hollow Crest entre 1839 y 1846 es uno de los ejemplos más escalofriantes registrados sobre cómo el sistema legal de la esclavitud podía ser pervertido para realizar actos atroces que eran técnicamente legales en su época. Muestra cómo los sistemas de dominación, una vez instaurados, pueden ser utilizados en formas que siguen, lógicamente, la premisa básica de que los seres humanos pueden ser poseídos. También muestra la impotencia de las víctimas dentro de tales sistemas. Elizabeth, ciega y aislada, sin posición legal para oponerse a su padre. Los 11 hombres esclavizados, obligados a hacer cosas que nunca habrían hecho por voluntad propia, bajo amenaza de muerte o venta. Ada, observándolo todo pero incapaz de intervenir sin destruirse a sí misma. Y Thomas, nacido en la esclavitud, debido a la desesperación de su abuelo y las leyes que negaban la libertad a pesar de su ascendencia.